Bienvenidos a Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Estos son nuestros titulares. La UNIC sale con el mandato. Nace Maíz, el movimiento alternativo indígena y social que constituye la apuesta política de los pueblos indígenas en Colombia. La comunicación para los indígenas del Amazonas y su incidencia en los procesos colectivos de vida. El Fondo Indígena sesionó en Colombia en el marco de su 11ª reunión de instancia consultiva. El resguardo de tinajas, un claro ejemplo de la lucha que los indígenas pijaos emprendieron para recuperar su territorio. Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Lisbeth Jacanamijoy averiguó sobre los procesos de comunicación en el departamento del Amazonas y esto fue lo que encontró. Pai Turre Miguel, achikak yastacona causancona amazonaspe, paicona achikak remay y yuyay yocancona, kawasonche. Marandúa quiere decir mensaje, es la que lleva la voz a la comunidad. Comunicar es aprender. Enseñar a otras personas y otras personas nos enseñan a nosotros. La comunicación es integral para los pueblos indígenas. Está ligada al territorio, a la espiritualidad, al ejercicio político y cultural. La forma de comunicarnos entre nosotros es de transmitir nuestro conocimiento, es de nosotros transmitir ese conocimiento de padre a hijo a nuestras generaciones. El conocimiento y el manejo del territorio se fundamenta en el respeto y en el trato adecuado con la madre tierra. Un trabajo básico para la pervivencia de la biodiversidad amazónica y de los pueblos es mantener el orden que quedó establecido por cultura, ¿no? por normas divinas, podríamos decirlo así. Y en esa medida la comunicación juega un papel importante porque es el eje que articula, ya que me permite a mí interpretar qué me está diciendo por lo menos esta mata de uva, ¿ya? ¿Qué me está diciendo un pájaro cuando canta, un grillo cuando canta? O sea, todos son mensajes que nos están dando. Algo que viene desde la tradición de nuestra cultura, la forma de la conservación, de la preservación, de ese diálogo intercultural entre los espíritus y las personas. Estas formas de comunicación propia se articulan en la construcción colectiva de un documento político de comunicación indígena. Todo esto va a ser queríamos que sea una política pública, y para que sea una política pública, pues tiene que ir al Congreso, y en el Congreso tiene que ir apoyado por los senadores. ¿Y cuántos indígenas senadores tenemos? La construcción de un proceso de política pública, pues de alguna otra manera va a ayudar, ¿ya? Va a ayudar a que nosotros accedamos a esos medios como cualquier ciudadano, pero también ayuda a que existan esas garantías políticas también para que el tema de lo propio, que es responsabilidad nuestra, pues no se pierda y no sea absorbido por la intromisión de estas herramientas. Con autonomía, resistencia y agrandando el tejido entre pueblos, se revitaliza la comunicación indígena para caminar la palabra y defender los derechos colectivos. Después de 22 años, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, vuelve a tener un proyecto político. El Movimiento Alternativo Indígena y Social, Maíz, es la apuesta de los pueblos indígenas para las próximas elecciones. Con la intención de retomar el control político después de la Asamblea Constituyente en 1991, donde se declara a los indígenas el poder para votar y ser elegidos, nuevamente el 80% de los pueblos indígenas se organizan y presentan su nueva apuesta política, el Movimiento Alternativo Indígena y Social, Maíz. La UNIC sale con el mandato del 8º Congreso a proyectar al maíz como una expresión que reivindique temas cruciales para el país. Ejemplo, quizás hemos cometido un error cuando llegamos a los espacios de representación de que los indígenas generan unos guetos culturales o políticos que no ha permitido generar alianzas o sensibilización social y política con otros sectores populares para que la agenda de los pueblos indígenas, que es una agenda para los colombianos, pueda tener eco en los espacios de decisión del Congreso de la República. Formalizar la propiedad colectiva de la tierra de los pueblos indígenas. El Maíz pretende mantener la agenda de los pueblos indígenas desde la esfera política para dar respuesta a temas diferenciales y de interés de los colombianos. Uno de los temas que el Maíz está abordando, por supuesto,
es el problema de seguridad y soberanía alimentaria del país. Segundo, por supuesto, la defensa del agua como un bien público y un patrimonio de la humanidad. Tiene que ver también con la preservación de los recursos naturales, que es un patrimonio de todos los colombianos. La inclusión, porque aún estamos en un país que es institucionalmente racista, ¿sí? La inclusión de los distintos sectores sociales. Juntarnos alrededor de un solo proyecto político. Este movimiento surge de la adecuada organización y liderazgo de procesos trascendentales como la Mesa Permanente de Concertación y la Minga Indígena Social y Popular. Por eso desde ya visibiliza retos que puede enfrentar al lograr una representación y participación dentro del Congreso de la República. El maíz se va a enfrentar a un espacio bastante interesante, un posible posconflicto, ¿sí? Que tenemos que plantear la agenda de los pueblos indígenas en materia de cómo nos ha afectado el conflicto, ¿sí? Dos, un posible debate fuerte sobre reforma agraria. Tenemos que ver ese problema, cómo lo vamos a abordar en los espacios del Congreso de la República. Tres, un posible escenario de alta polarización política en el que va a estar el expresidente Uribe como senador y el senador del maíz debatiendo las visiones de país. Esta es la segunda apuesta política después de la Alianza Social Indígena ASI, que también nació en la organización nacional y que avaló a exalcaldes como Antanas Mocus y Sergio Fajardo, pero en esta ocasión se busca una representación más lógica del movimiento. Aquí tenemos que plantear es que tenemos que tener indígenas, senadores y no senadores indígenas, para mostrarle a los congresistas al país que hay otras formas de participación, otras visiones de ver la democracia en este país, y por supuesto el maíz será el paraguas en el que estén todas esas distintas expresiones multicolor en el país. Por eso seguimos invitando a respaldar el proceso. El maíz es un nuevo camino que recorren los pueblos indígenas agrupados en la organización nacional, que no renuncian a participar y a tener una vigencia en la estructura política del país. Omadunate a todos los pueblos indígenas de Colombia. Caudunía en Colombia Nativa. Un saludo de la Sierra Nevada, Colombia Nativa. Me enteré y te lo cuento. Me enteré que en nuestro país existen 102 pueblos indígenas, 102 formas de ver y entender el mundo, más de 30 en eminente peligro de extinción. En el departamento del Meta se encuentra el último indígena del pueblo Tinigua. El Fondo Indígena, integrado por 22 países, realizó la 11ª Asamblea en la Consultiva Indígena en Colombia, con la que busca fortalecer la gestión y los procesos internacionales. Los delegados del Fondo Indígena para Latinoamérica y el Caribe sesionaron en Colombia la 11ª Asamblea Extraordinaria, donde priorizaron una significativa suma de recursos económicos para financiar estudios profesionales a líderes indígenas. El Fondo Indígena nace justamente por una demanda y presión también del movimiento indígena en América Latina en la década del 90. Es decir, en ese momento comenzaron a resurgir las organizaciones indígenas, principalmente en Ecuador, Bolivia y otros países, donde demandaban el reconocimiento de los pueblos indígenas como tal. Eso hizo que en la Cumbre Iberoamericana se tome la decisión de crear el Fondo Indígena como organismo especializado. Bajo ese contexto, obviamente, el Fondo ha venido trabajando en temas de derechos de los pueblos indígenas, pero aparte de eso, es el que garantiza que esos derechos obviamente se cumplan en los países. El énfasis son los derechos humanos, la promoción de los derechos ante los estados y la cooperación internacional como mecanismo de fortalecimiento de las organizaciones y sus autoridades indígenas. El Fondo Indígena, que se ha creado hace 21 años, concretamente en el año de 1992, con el propósito de contribuir al proceso de desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. Para nosotros es muy importante todo lo que Costa Rica ha logrado promover desde su país y los beneficios que ha recibido directamente del fondo desde sus programas emblemáticos que tiene. Por un lado, la formación de capacidades a través de la Universidad Indígena Intercultural, a través de programas de formación en comunidades, apoyando el fortalecimiento organizativo de las organizaciones indígenas. Para superar los retos y desafíos que este representa, el Fondo Indígena está integrado y direccionado por profesionales e intelectuales
profesionales indígenas de larga trayectoria, académica, social y cultural, asimismo los delegados de los gobiernos. Este posgrado forma parte de la Universidad Indígena Intercultural, que es uno de los programas emblemáticos del Fondo Indígena, y con este posgrado lo que hacemos es formar a dirigentes indígenas, líderes indígenas, en todo aquello que tiene que ver con la defensa de sus derechos y los instrumentos de cooperación para favorecer el buen vivir o el desarrollo con identidad de estos pueblos. Chile, como miembro del Fondo Indígena desde su constitución, siempre ha estado participando activamente, siendo miembro de las distintas comisiones que componen el fondo y trabajando por y en pos y con los pueblos originarios. Esta instancia internacional también es apoyada por académicos que han contribuido a nuevos logros. El Fondo Indígena en este momento está celebrando su 11ª Asamblea Extraordinaria, y en este sentido les comentamos que es muy importante porque el tema central de esta asamblea, que reúne a 22 países, 13 europeos y 19 de Latinoamérica, pues va a discutir la normativa de la Universidad Indígena Intercultural. La Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, viene realizando conversaciones con poblaciones indígenas y entidades del Estado para llegar a acuerdos con la participación en la televisión pública. Didier Chirimuscae nos tiene el informe. Pai Kasuku Walter Niwam Raniwan, Mamisa Merembra Purugup Setubun Rabeleva, Wamurus Releva, Tulambi no Nugurashua Biguani Siriwan Chendan, Chigawam Purup, Marubam Ruiwan, Setululmata Marchendan. En Valledupar se reunieron los representantes y comunicadores de las organizaciones indígenas, quienes realizaron un primer acercamiento con la Autoridad Nacional de Televisión y los delegados del gobierno para proyectar una ruta metodológica de trabajo en el tema de la televisión dentro de la propuesta de políticas públicas. Pues nos metimos en esa idea del primer canal de televisión indígena en el país. Muy bien ese nombre, la realidad ha sido otra cosa. La falta de recursos económicos, el acceso y la normatividad colombiana son las mayores limitantes para hacer una televisión indígena integral. Cuando ustedes miran la ley 1507, que es la ley que configura la Autoridad Nacional de Televisión, nos da como principal función garantizar la interlocución. Nosotros decimos, está bien, la Constitución del 91 nos dio muchos derechos, de pronto en términos de derechos de pueblos indígenas es la más progresista a nivel de América Latina, pero en el nivel de aplicabilidad del derecho es la más retrógrada. Por eso, los pueblos indígenas exigen a la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, la garantía del derecho a la televisión pública para los pueblos indígenas. Sustento de ello es el trabajo de apropiación desarrollado por miembros de las comunidades indígenas en estas últimas 3 décadas. Hay un proceso que se ha venido realizando desde el año 86 como expedición andina. Hay muchos factores, muchas evidencias del trabajo que se ha desarrollado con los pueblos indígenas, pero desde los pueblos indígenas ha sido minoritario esa experiencia. Los pueblos indígenas exigen que no se repitan las situaciones con los proyectos Aborigen, Ancestro Tribal e Interétnica, entre otros, a los que no se les permitió la expresión libre y la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Necesitamos implementar medios para que ese mensaje permita, a través del video, a través de este medio estratégico de la televisión, hacer de que este mensaje llegue a cada uno de los pensamientos de quienes cohabitamos en este país. Tiene que haber un presupuesto específico para que esto se pueda hacer. Me enteré y te lo cuento. Me enteré que en nuestro país existen 102 pueblos indígenas, 102 formas de ver y entender el mundo, más de 30 en eminente peligro de extinción. En el departamento del Meta se encuentra el último indígena del pueblo Tinigua. En el departamento del Tolima, muchas luchas por la recuperación del territorio se han tornado violentas, donde la fuerza pública se ha convertido en un actor más del conflicto en la zona.
Así es, Miguel. El resguardo indígena de Tinajas es un claro ejemplo de la perseverancia y de la lucha que emprendieron los pijaos para recuperar el territorio que ancestralmente les habían usurpado. Conozcamos su historia. Tinajas ha sido la comunidad número 1 aquí en Natagaima, la que lideró y ayudó a organizar a las otras comunidades. El resguardo de Tinajas está ubicado en el municipio de Natagaima, departamento del Tolima, aproximadamente a 1 hora del casco urbano, en un paisaje acompañado por el río Magdalena, el cual se debe atravesar para llegar a este cálido lugar. Los indígenas en el municipio de Natagaima vivíamos como jornaleros ambulantes de los terratenientes. El trato para lo que nos daban los terratenientes, lo primero, un salario muy mal pagado, porque siempre decían, ustedes son menores de edad, ustedes no saben, no conocen la plata. Desde 1971 en adelante empezamos a comprender que este territorio, nosotros éramos los propietarios, porque éramos antes de los españoles de 1492, cuando la invasión que nos hicieron. Esta comunidad mantenía activa presencia en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, organismo que jugó un papel importante a través de la Secretaría Indígena con Trino Morales a la cabeza, además de otros líderes de la época a quienes los pijaos agradecen la orientación en esta lucha. ¡Que vivan los pueblos indígenas de Colombia! El 4 de diciembre de 1977, a las 11 de la mañana, pisamos este territorio. Empezamos a hacer unas pequeñas ranchitas de hojas de árboles para mostrarle al terrateniente Rafael Cabrera García que había sido afectado por los indígenas, a recuperar lo nuestro. Y cuando vino el ejército, él le echaba mano a los niños. Porque aquí hubieron compañeros que el ejército le echaba mano a los niños y aquí nos traían, porque aquí era el puesto del ejército. Aquí en donde estamos era el puesto de la gente esa, del gobierno. Y nosotros vivíamos para allá, para los montes, para allá donde estábamos recuperando. La lucha era cada vez más dura, pero el trabajo espiritual de los mayores y la aguerrida lucha de los pijaos hizo que la recuperación del territorio se mantuviera. Aquí en esta base, aquí, nos hacían tender los compañeros. Y eso les quemaban tiros así de frente. Y nosotros mirándolos, nosotros con los niños tenidos de las manos. El cuento era de que la comunidad, la gente no trabajaba, era un poco guerrillero, un poco de guerrilla, y eso no era así. Y el terrateniente y la fuerza pública se dio cuenta en los hechos de que la comunidad estaba trabajando. La mujer pijao fue la base y el eje fundamental de esta lucha. Con sus hijos de la mano y con su cuerpo como arma, enfrentaban a la fuerza pública. Y aquí nos sacaron un día a las 8 de la noche, con la manada de niños. Traían esos camiones y nos sacaban, mejor dicho, las camionadas. Y nos llevaban y nos fueron a botar por ahí a la zona del Guamo. Nosotros que no conocíamos con toda la manada de niños. La comunidad de Tinajas resistió cerca de 7 años. Pese a la presión de las fuerzas militares, los pijaos nunca desistieron de su lucha. Mediante la resolución 017 del 13 de marzo de 1984, el INCORA tituló a la comunidad el resguardo de 253 hectáreas, donde hoy viven alrededor de 37 familias pijaos. Que todos nos hemos unificado para hoy estar aquí como estamos. Compañero Mariano de Susoli, ¿qué es la gaita? Bueno, la gaita es un inmenso que hace tiempo que se nos dejó los recuerdos, eso sea que nos dejó los mayores, pero eso se le canta a la naturaleza. Esta sí me duele irme y salirme de tu casa, lo dice pobre Solís, que mi mochila está sin casa, lo dice pobre Solís, que mi mochila está sin casa. ¿Cuántos instrumentos componen una gaita? Sé que un par de maracas, el carrizo y la caja y los bolillos, nomás. ¿Cuántas gaitas ha compuesto usted, o Paloma? Paloma yo he compuesto, sé que yo tengo la chita vieja, la perrita alborotada, la mochila sin gasa y la lengua surimena. Mañana cuando me muera, solo me llevo el cajón. Mañana cuando me muera, solo me llevo el cajón. Ay, mañana cuando me muera, solo me llevo el cajón. ¿Qué significa la gaita
culturalmente para el pueblo huivo? ¿Por qué es importante? Cuando se está haciendo una mortoria, se está haciendo un casamiento, muchachos, y eso uno toca, entonces el mamo le junta piedra, le junta pulne y lo guarda. Entonces uno está haciéndole canto a la madre naturaleza, el agua, todo, porque uno no canta la gaita porque vio que a aquella mujer le gusta, no señor, le está cantando la madre tierra, porque ese fue que nos crió y nos está criando y nos cría a los hijos. Esto es todo desde Colombia Nativa, aquí con la música tradicional de este pueblo Uigua, que está asentado aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero que también continúa en su lucha de pervivencia a través de la música tradicional, que a través de los distintos procesos que llevan estos pueblos colonizados, hoy mantienen su música autóctona como representatividad de esta cultura milenaria. Cuénate Biruibi en Colombia Nativa, Acaduruca, en la próxima emisión, Ucue.